yo estuve muy metido entre cámaras y asociaciones. Primero estuve al frente de la Asociación Mexicana Empresarial de Software Libre, y eso se debe a convicciones personales. Soy una persona que cree en el conocimiento abierto. Yo creo que los modelos de compartir conocimiento son los únicos modelos que nos van a llevar a evolucionar como sociedad. Esa es una de mis primeras convicciones. Y por eso me metí en el mundo del software libre. Después brinqué hacia la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Esta cámara es la cámara más grande que tiene el país, más o menos 50,000 afiliados. Y en particular yo estuve al frente primero de la rama de desarrollo de software y después del sector de tecnologías de información y economía del conocimiento a nivel nacional, donde más o menos están registradas como 900 empresas. ¿Por qué les estoy compartiendo eso? Es para entender un poco lo que vamos a ver. Esa experiencia que tuve en la Cana Sintra fue, por un lado, divertida, por otro lado, frustrante, por otro lado, complicada, porque me tocó conocer de viva voz lo que está pasando con la industria nacional. Me tocó entender lo que le pasa a la lechería, lo que le pasa a la empresa que hace engranes o a la que está en el sector químico, batallando con la economía global, batallando con esto que muchas veces en el mundo empresarial nos quejamos de que no hay dinero, de que está parada la economía, que si hay crisis, que si no. Y después de estar en muchas pláticas, en muchas reuniones con muchos industriales a nivel nacional, porque estuve operando dentro de la Cámara cerca de, 8 años más o menos, logré formar un criterio que hoy les voy a compartir en esta presentación. Una de las últimas actividades que tuve en la Cámara fue organizar una misión comercial a Alemania. Me llevé 20 empresas de tecnologías de información. Y les comparto, en aquel tiempo yo siempre andaba de corbata, bien peinadito, cuando tenía pelo. Y bueno, pues llegamos a Alemania. Fue muy interesante porque el hecho de ir con un grupo industrial mexicano y de repente encontrar lo que encontramos y regresarnos todos como mordiéndonos las uñas, fue un fenómeno que yo nunca había vivido. Una preocupación de esos 20 industriales, muy auténtica, muy genuina, por lo que se avecina como sociedad. Y les platico. Llegamos a este evento que se llama CeBIT. Es un evento que se da en Hannover, Alemania. El centro de convenciones es como 20 veces el tamaño del centro Banamex. O sea, es algo brutal, ¿no? Estuvimos una semana ya recorriendo todos los pasillos y entrevistándonos pues con los que tenían stand y los que no. Y no terminamos. Y para mí fue muy sorprendente encontrar lo que estaban exponiendo muchas empresas alrededor del mundo. Y había una zona muy grande, como 2 centros Banamex, de puro emprendimiento. Empresas de jóvenes como ustedes, recién egresados, con una idea que ya estaban exponiendo ante el mundo para venderla, o que ya estaban vendiendo. Y cuando te topas con todo lo que está sucediendo ahí, y volteamos para acá, ¿no? Y decimos en México, ¿qué está pasando? Es cuando te asustas. Porque el ecosistema en el que estamos tal vez no cuenta con las condiciones para competir con lo que está pasando en el planeta o en algunas economías del planeta. Y esto me lleva un poquito a una reflexión de un escritor que se llama Alvin Toffler. Él escribió un libro que se llama La Tercera Ola. ¿Quiénes son economistas? Bien. Bueno, no importa, léanlo todos.
Está interesante el libro. Y lo que él postula, hace 30 años, es que el planeta ha cruzado 3 grandes movimientos económicos. Uno tiene que ver con la revolución que todo el mundo conocemos, ¿no? La primera revolución industrial, que es la que nos enseñan en los libros de texto. Y es el primer cambio en donde la economía de los países se movió de manera muy drástica en el planeta. Porque los países que le entraron a esta primera revolución florecieron y los demás se convirtieron en consumidores. Después viene la segunda revolución, que tiene que ver con la electricidad primeramente. Toda la producción de trabajo, toda la producción en masa de productos, tiene que ver con las líneas ensambladoras, y por ahí empiezan a aparecer estos conceptos de calidad japoneses. Por supuesto, no hay un momento, no hay un año como tal, aunque hay algunos eventos que hacen que le marquen ahí ciertas fechas. La realidad es que son una serie de sucesos que hacen que cambie la economía. Después llega la tercera revolución, que tiene que ver con la automatización que conocemos con computadoras, por supuesto aplicada en la industria. Y entonces vemos estos brazos robóticos. ¿Alguien ha escuchado hablar de qué es un PLC? Bueno, un PLC es como un aparato ahí electrónico, que recibe señales. Estas señales vienen de algunos sensores o dispositivos. Un sensor, por ejemplo, que todos conocemos, es el del boiler, ¿no? Cuando el piloto automático es un tipo de sensor que detecta calor y prende o no en función del agua que está entrando. Entonces, imagínense que el boiler o el piloto del boiler en una panificadora lo que hace es detectar cierta temperatura. Si la temperatura pasa, pues tal vez apaga el gas. Si la temperatura está por debajo de lo necesario, lo prende. Nada más que ese dato del boiler o del sensor que tiene el boiler se va hacia un aparatito electrónico que dice, temperatura arriba o temperatura abajo. Y cuando sucede eso, manda otra señal electrónica para que otro aparato se prenda, como por ejemplo un motor, ¿no? Es como una lógica muy simple para entender la automatización. Y esto pasa acá, por supuesto conectado a computadoras, y la computadora empieza a controlar información sobre la línea de producción. Y después llega el mundo del Internet. Y junto con el Internet llegan una serie de tecnologías por esta aceleración en la generación de conocimientos que hay en el planeta. Y con el Internet llegan la conexión de esas computadoras que están controlando una línea de producción para que el dato de la línea de producción se vaya por Internet, se vaya a la nube. Y entonces, de manera remota o a distancia, podemos controlar lo que está pasando en una línea de producción. Y ese pequeño fenómeno causa una revolución, junto con alguna serie de tecnologías que vamos a encontrar adelante. Entonces, me regreso con Alvin Toffler. Lo que él dice es que cada que hay una revolución en el planeta, una revolución económica, esto es el fenómeno como el de una ola de mar que va creciendo. Cuando empieza la revolución va creciendo y entonces se va formando la ola, y los países que se suben a esa revolución van arriba de la ola como surfistas. Los países que no se suben al movimiento de la revolución se van quedando abajo. ¿Y cuántos de ustedes han estado en el mar cuando una ola grandota viene y nos cae encima? Pues ese es el fenómeno. Se forma la ola y hay un momento en que la economía ya no puede sostener como crecimiento y de repente cae y aplasta a los que están abajo, y eso genera el fenómeno de países consumistas contra países productores.
La diferencia entre las revoluciones anteriores y ahora es que la tercera revolución industrial se consolida hace como 20 años. Y si se fijan, la diferencia entre las revoluciones anteriores son 100 años, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues lo que todo el mundo sabemos. El Internet genera conocimiento, el conocimiento acelera la innovación acelera los cambios en todo, y por lo tanto genera diferencia en los modelos económicos. Cuando llega, lo que dice Alvin Toffler es que los países que se suben a esa ola son los países que pasan a esta primera línea económica. Países desarrollados y países no desarrollados, o países en vías de desarrollo. Y hoy viene un gran momento. Estamos en esa ola. El problema de esa ola es que se va a formar muy rápido y va a caer muy rápido. A diferencia de las revoluciones anteriores que pasaban 2, 3 generaciones, ¿no?, para que se diera todo ese cambio económico. Hoy les va a tocar ver cómo crece la ola y cómo cae la ola. A ustedes en muy poquitos años. Ahora, me gustaría conceptualizarlos un poco más de qué es la cuarta revolución industrial. Ahí hay una grafiquita que se ve medio apretada, que es una pequeña ciudad, en donde tenemos por un lado los satélites, que son habilitadores de la comunicación. Después tenemos antenas, que son habilitadores de la comunicación. Sin la comunicación, la cuarta revolución industrial no es viable. Tenemos por ahí un avioncito, un barquito, un camioncito. Y lo que está en común con todos es que están comunicados. Cuando hablábamos de esa computadora con internet, en donde la computadora controla la línea de producción, significa que yo puedo mandar un dato de lo que está pasando en la línea de producción a la nube, y de la nube mandarlo a otro lado. El tema es a dónde lo mando. Lo puedo mandar a una persona para tomar una decisión, o a otra máquina para que la máquina tome la decisión. Y entonces metemos otro concepto que tiene que ver tal vez con tableros de mando, sistemas de inteligencia artificial, redes neuronales, y ahorita voy a platicar de esos temas. Dentro de estos fenómenos empezamos a ver cosas muy interesantes. Hoy en la mañana yo salí de Tepoztlán, un pueblo de los pueblos de nuestro México mágico musical, bellísimo, a las 5 de la mañana, y puse el Waze y me dijo que iba a llegar a mi casa en la Ciudad de México a las 5:58 y llegué a las 5:58. Después salí de la casa y me marcó que iba a llegar aquí a la universidad a las 8:56 o algo así. Llegamos a las 8:56, pero a la puerta de la otra puerta, ¿no? Y eso a mí me sorprendió porque, bueno, para los que viven en la Ciudad de México, saben que el Waze es muy acertado, pero si algo en el sistema se colapsa, el Waze también se colapsa o falla. O sea, si alguien choca, ¿no?, en el sistema humano. Entonces, en esta ocasión, afortunadamente, nada pasó fuera de lo normal. Y el Waze sabía exactamente a qué hora iba a llegar, o sea, trazó toda mi ruta. ¿Y cómo lo logra? Pues porque hay muchas personas como yo que traen el aparato prendido, y entonces está recibiendo los datos de todas las personas para ver a qué velocidad promedio van, calcula los datos de todas las personas que están en mi trayectoria, saca un promedio ahí matemático y dice, vas a llegar a tal hora. Y latina. Bueno, no es así como tiro al blanco, ¿verdad? Es que trae todo un marco matemático, estadístico detrás que hace que funcione. ¿Qué fue lo que se comunicó? ¿Una persona con otra persona? No, fueron aparatos que nos llevaron a esa conclusión. Entonces ahí empezamos a ver estos primeros resultados de lo que es la parte de la cuarta revolución industrial. Cuando nosotros escuchamos la palabrita, suena como algo medio loco. La realidad es que hoy ya la vivimos.
pero no sabemos que la estamos viviendo. Y un buen ejemplo es el Waze. Tuve una plática con un buen amigo que estaba en el sector de alimentos y él tiene una fábrica de yogurt. En esta fábrica de yogurt tienen un problema. Él vive en el norte del país. El problema es que su yogurt, que es una marca regional, no es una marca como Alpura, cada 3 o 4 días le cambia el precio de sus insumos. ¿Por qué? Porque él le compra a las lecherías de la región. Entonces, si las lecherías de la región no hidrataron bien a sus vacas o las tuvieron encerradas en vez de sacarlas a pastorear, o si cualquier factor emocional sobre la vaca hace que cambie la consistencia del suero de la leche. Él compra suero para hacer el yogurt. El suero puede ser más ácido, menos ácido, más denso o menos denso. Entonces llega con el suero a su fábrica y empieza su proceso de producción. Por el tipo de yogur que él fabrica, que es como un yogur tipo griego, si el suero viene muy aguado, él tiene que ponerle más químicos o cambiar el proceso de producción de su yogur para que se vuelva denso. Si el yogurt o si el suero viene muy ácido, le tiene que poner otro proceso para disminuirle la acidez y que el sabor de su yogur siempre sepa igual. ¿Qué tiene que ver la industria 4 con esto? En ese momento decidimos diseñarle una solución al tema. Y entonces fueron unos dispositivos que lo que hacen es que se meten al suero de la leche y determinan la acidez, pH y la densidad. Y con eso, a través de la asociación de lecheros de la región, se estaban organizando para tener estos dispositivos en todas las lecherías y entonces te ayude a ti como comprador del insumo, o sea, si fabricas quesos, yogurts o cualquier otro producto, determinar a qué lechería te conviene más comprarle, porque ya tiene los datos. No es que sea mejor o peor, es cuál te funciona mejor en función del producto que vas a fabricar. Entonces, esta comunicación de la leche desde que está saliendo de la vaca hasta el comprador para ver qué va a producir con eso, es la comunicación que se da con dispositivos. Es un poco lo que está pasando con la industria 4.0 y lo vamos a ver más adelante. Hay un análisis de palabras que hicimos hace como año y medio, que es para entender un poco cuáles son las palabras que están vinculadas con el concepto de industria 4.0 o cuarta revolución industrial. Cuando me refiero a industria 4.0, es una forma de decirle a la cuarta revolución industrial, nada más para que no nos perdamos, ¿no? La misma cosa. Y lo que encontramos alrededor de la cuarta revolución industrial es que la principal palabra es Internet de las cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque Internet de las cosas precisamente son las tecnologías que ayudan a comunicar objetos. Entonces parece ser que la médula espinal de la cuarta revolución industrial se da alrededor del Internet de las cosas. Pero no lo es todo. ¿Cuáles son las tecnologías que están vinculadas a la cuarta revolución industrial? La primera son máquinas, bueno, estas que tengo aquí, que se las voy a enseñar mejor con fotos. La primera, máquinas de control numérico. ¿Alguien ha visto una de estas trabajar? Por ejemplo, donde tallan el metal, en un torno, ¿no? Es eso. Con la diferencia es que lo que está detrás, pues hay una computadora que le dice cómo irse moviendo. Manufactura aditiva. ¿Alguien ubica este tipo de impresoras? Las impresoras 3D. Bueno, son tecnologías que por supuesto están conectadas a una computadora. Y hay un ejemplo bien interesante, es una empresa alemana que tú le dices qué fabricar. Mandas tu diseño en AutoCAD
Y estos cuates se ponen a fabricarlo en el momento que tú subiste el diseño y pagaste. Y te pueden fabricar desde una pieza hasta miles de piezas. Porque tienen un montón de impresoras detrás conectadas al internet para que en cuanto el cliente le dé aceptar, se ponen a trabajar. Entonces, ya no hay una persona que está cotizando la cosita. Son puras máquinas conectadas al internet con un cliente a través de un navegador, ¿no? Un Firefox. Manufactura aditiva. Este tipo de impresoras son las que van a desplazar a la impresora 3D, bueno, a la que conocemos, ¿no? De filamentos. Lo que hacen es que es una resina, entra un rayo láser, quema la resina y sale la pieza, pues, sin rebaba, así casi perfecta, es una chulada. Y bueno, esto ya está en el mercado. Hoy ustedes ya pueden fabricar algo con una impresora 3D en Office Depot. Computación física, esto tiene que ver con los famosos CNCs. ¿Alguno de ustedes ubica un CNC? ¿No? Es un aparato que logra que a través de un motorcito mueve una cabecita en horizontal, en vertical o hacia arriba y hacia abajo. Y por supuesto la combinación de esto te permite hacer lo que vimos con la impresora de 3D, moverse en el espacio. La diferencia es que esta cabecita le pueden poner diferentes accesorios, como puede ser lo que vieron en la impresora 3D o este aparato que sirve para que tengas tu granja en donde quieras, ¿no? Es un poco lo que está pasando hoy con la agricultura automatizada, en donde tienes una máquina que va sensando la humedad, el índice, la incidencia solar, te siembra la semilla, te inyecta la cantidad de agua precisa y bueno, le puedes prácticamente sustituir lo que quieras a esa cabecita. Un taladro, por ejemplo, un rayo láser. Y bueno, por supuesto, todas las tecnologías verdes. La generación de... Cuando estamos hablando de cómputo, de poder de cómputo, estamos hablando de energía. Todos han oído hablar de lo que es un Bitcoin, ¿sí? Que finalmente es una moneda que vale porque no hay un banco central que te diga o que controle la moneda, sino que hay millones de servidores que avalan que esa moneda o ese archivo que tú tienes vale. Entonces, cuando empezó todo el movimiento de los bitcoins, era muy interesante hacer minería de bitcoins, o sea, crear bitcoins. Hay todo un mecanismo para crearlos. Hoy en día, crear bitcoins es más costoso a nivel energía, o sea, pagar la luz de la computadora que lo fabrica, que el propio bitcoin, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que dentro de la economía digital, la moneda digital, parece que es más caro fabricarla por el costo de luz que el valor de la moneda en sí. ¿Qué significa eso? Que necesitamos mecanismos alternos para generar energía, porque todas las computadoras ocupan energía y si no, cuando se quedan sin batería en su celular, empiezan a generarse, hay unos nervios medio raros, ¿no? Al interior. Bueno, pues lo mismo pasa con todos los sistemas de producción. Si no tenemos energía, pues no hay producción. Y por supuesto todo el tema de las nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnologías, en donde podemos, por ejemplo en la UNAM hay una impresora 3D bien interesante, en donde ustedes pueden imprimir piezas para sustituir hueso. Entonces, pues necesitas un pedazo ahí de cráneo porque se descalabró el niño y le tienen que poner algo. Ahí te fabrican con materiales avanzados que son especiales para sustituir el hueso en la UNAM. Es bien interesante. Entonces, es el tipo de materiales que están apareciendo. Y bueno, estos son algunos ejemplos de las tecnologías que aparecen en los últimos 20 años.
una serie de innovaciones que no se habían visto en mucho tiempo, ¿no? Sin hablar de otras tecnologías que vamos a platicar, como es el famoso Big Data y el cómputo en la nube, que hacen posible el poder trabajar con miles y millones de datos a la vez. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Vamos ahora a hablar un poquito del contexto de la industria o de la cuarta revolución industrial en México. Y aquí les voy a pedir que nos pongamos atentos, porque los números que les voy a mostrar les van a afectar directamente a ustedes. De hecho, nos están afectando ahorita. Hay un reporte que sacó McKinsey que habla, bueno, es todo un libro que habla de la economía mexicana y su tendencia, y se llama México, economía de dos velocidades. ¿Qué pasa detrás del sector automotriz? Vamos a entenderlo. Bueno, este es el coche entre el Golf y el Jetta más vendido hasta hace... estos números son de ProMéxico. Ojo, lo que les voy a enseñar, ProMéxico antes de que lo extinguieran. Estamos hablando de hace como más o menos 5 o 6 años, los números de este estudio. Es el coche más vendido en Estados Unidos. Y este es el precio de la versión media, ¿no? Aproximadamente. De este coche, más o menos el 10% son costos de publicidad, distribución y transporte. O sea, no son recursos que se quedan en México. Después, los costos de transferencia a las ensambladoras. Volkswagen Alemania llegó y puso su ensambladora, y entonces el costo que cobra Volkswagen por fabricar el coche está ahí, ¿vale? No se queda en México. Después, importaciones. Las importaciones incluidas en exportaciones. ¿Qué significa esto? Pues que resulta que el radio que trae el coche fue importado. Autopartes, partes de motor, cristales, neumáticos, no se quedan en México. Después la utilidad que se va a los famosos Tier 1. No se queda en México. Hay otro concepto, porque estos son los conceptos que se reportan ante el SAT, que son costos transferidos. Ahí está la propiedad intelectual, los derechos de uso de marca. Se van directitos a Alemania. Bueno, vamos a quitarle la garantía, ¿no? Porque son garantías. O sea, de la principal industria que tenemos como país, nos quedamos con la defensa. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Y qué tiene que ver con ustedes? Significa que si ustedes entran a una de estas industrias, de las industrias bollantes del país, nos vamos a encontrar que de cada peso que ustedes produzcan ahí, 9 pesos se van. No están trabajando por el país. Y esto se debe a esta circunstancia. Somos un país de maquila. Ojo, no significa que las industrias, el ejemplo que acabo de poner, no sea de beneficio para el país. Tiene un gran beneficio en generación de empleos. O sea, hay un montón de gente que trabaja ahí y que muchas familias comen de esa chamba. Pero la riqueza no se la quedan, se va del país. Y bueno, precisamente es porque es maquila. La maquila se paga barata. Ahora les voy a platicar, cuando empecé desde que agarré el micrófono, les compartí que en el negocio hacíamos desarrollo de software. Nos convertimos en fábrica de software, llegamos a ser una empresa pequeña, ¿no? Éramos como 50, pero los problemas en la fabricación de software son enormes porque necesitas tener ciertas certificaciones para poderle vender, por ejemplo, a gobierno proyectos grandes. Y para eso hay algo que se llama CMMI o Microsoft. Entonces nos certificamos
Estas certificaciones hicieron que cambiáramos, primero de mercado y segundo, que tuviéramos que contratar mucha gente para poder mantener la certificación, o más bien, tener gente dedicada a cuidar los procesos de la certificación para salir con las normas, pues, de la certificación. ¿Y esto a qué nos llevó? A competir directamente con empresas indias que están en México. Y los indios llegaban a México, al Seguro Social, y le decían, yo te cobro a $12.70 o $13 la hora de desarrollo, cuando nosotros la traíamos en $40, en $30, ¿no? Y vas para abajo, vas para abajo. Y llegó un momento en que no fue sostenible. Tuvimos que cerrar la fábrica de software porque ya estábamos compitiendo aquí. Para la economía global, el desarrollo de software se convirtió en maquila, porque el cliente te decía qué hacer y lo quiero así y listo, y ya no hay innovación, simplemente fabricas un requerimiento. Entonces el desarrollo de software se convirtió en maquila y por lo tanto los sueldos se cayeron. Fue un problema para nosotros y para muchas empresas en México desde que entraron los indios. No estábamos preparados para esa competencia. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en los costos transferidos, que son la propiedad intelectual, los derechos de uso de marca, y la transferencia lo ven. Aquí es donde está la innovación, es lo que Volkswagen cobra por el producto que él generó, por su innovación, básicamente. Ahí están los recursos. En ninguno de estos dos hay maquila. En ninguno de esos dos hay músculo. Hay pura materia gris. Pura materia gris. En estos hay un montón de materia prima. O sea, si quisiéramos sacar una gráfica que esta parte negra, cuánto en realidad es por pagar el plástico de la llanta y no la fabricación de la llanta, nos encontraríamos con márgenes tal vez de un 7, un 3% de utilidad. Entonces, la respuesta ante este ejemplo es hacia dónde tenemos que ir. Este es el primer reto que tenemos como país y como individuos. ¿Por qué como individuos? Porque, por ejemplo, para un desarrollador de software, dedicarse a desarrollar software hoy significa maquila en el modelo económico que está el país y por lo tanto la mayoría de las empresas que tienen la capacidad de contratarte. Si generamos innovación, brincamos a otro mundo. Y para eso está la famosa gráfica de la sonrisa, en donde dice la capacidad de generar valor agregado a un producto o un servicio con respecto a las actividades que tienes en la cadena de valor. Ahora me voy a bajar un poquito al Internet de las cosas, que como recuerdan es la columna vertebral de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa Internet de las cosas? Internet de las cosas es cuando tenemos un objeto que está conectado a Internet. Este objeto tiene la capacidad de comunicarse a través de alguna forma, como puede ser lo que ustedes ya conocen, como es un Bluetooth, Wi-Fi o 3G. Hay otros medios, aparte de estos, menos conocidos, como redes LoRa, LoRaWAN o redes satelitales, pero ustedes conocen esos tres. Entonces, si yo tengo un aparatito que, por ejemplo, tenemos en el mundo real pues, muchos ejemplos que seguramente todos los días los vivimos. El primero es el celular, que trae un montón de sensores, desde el de huella digital, el osciloscopio, entre otros. Por ahí ya están pasando un osciloscopio para que vean de qué se trata. Un acelerómetro, perdón, ya andaba con una palabra incorrecta. Ese aparatito que les están pasando ha de costar, ¿qué? ¿$7? ¿$6? Como $5. Y este es una de las características de la cuarta revolución industrial. Cuando queríamos automatizar en la tercera revolución industrial, teníamos que gastar grandes cantidades de dinero. El PLC del que les hablo, que es uno de los componentes más importantes en las fábricas, no te cuesta menos de
$5,000 a $10,000 como computadora central. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Arduino? ¿Sí? ¿Quién? Bueno, Hugo, hazme un favor, ¿puedes pasar el fotón? Ahorita les van a pasar un aparatito que es una computadora completa. Tienen B de vuelta, chicos, por favor. Entonces, esa computadorcita que le están pasando se llama Fotón, es como un Arduino. Y bueno, para pronto, es lo que trae su teléfono adentro. Nada más que esa computadorcita, en el modelo económico, ha de costar como $10. Ya a esa computadorcita le podemos conectar el acelerómetro que pasaron, que cuesta $5. Entonces este chico con $15 y con su conocimiento diseñó un dispositivo para el sector médico, que si él se quisiera venderlo, yo estoy seguro que habría un mercado enorme que se lo compraría, ¿no? Y este es el cambio disruptivo. Esa computadora que costaba $5,000, que se llama PLC, hoy van a empezar a ser reemplazadas por ese dispositivo que tienen ahí, que van a pasar, que cuesta entre 10 y $19 más o menos. No sé si alcanzan a ver este cambio de paradigma, pero cuando tú puedes reemplazar algo que cuesta 100,000 pesos por un aparato de 300 pesos, significa que una empresa pequeña que antes no podía hacer automatización, hoy lo puede hacer. Significa que un chavo que no podía automatizar porque ocupar un aparato de 100,000 pesos, tienes que ir a la universidad a ver si lo tienen y que te lo presten y a ver si no lo quemas y a ver qué te pasa si lo quemas, ¿no? Y de repente puedes hacer cosas muy similares con algo que cuesta 300 pesos. Te habilita como individuo para hacer innovación y para moverte en la curva esa de la sonrisa hacia los lados, para decir, oye, mi conocimiento ya no va a ser para maquila, hoy ya puedo desarrollar cosas que se pagan pues, con valor de materia gris y no con valor de músculo. Ese es uno de los grandes fenómenos de la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial viene acompañada de una serie de tecnologías bien baratas. Bien baratas. Antes, si tú querías hacer un molde para fabricar una carcasa, lo que fuera, ¿no? Para hacer un dispositivo, pues solamente la fabricación del molde al día de hoy cuesta, en los métodos tradicionales, pues te vas a gastar 30,000 pesos en un buen molde. Con una impresora 3D, tal vez te gastas 400 pesos. Bueno, no es un molde, es para hacer la carcasa, el prototipo de la carcasa. Entonces, nuevamente viene un cambio de paradigma, porque cuando estamos hablando de los ingenieros industriales, hoy pueden hacer la chamba para entregarle a una empresa la posibilidad de fabricar algo con un costo infinitamente menor. Bueno, son tecnologías que llegaron con la cuarta revolución industrial, apenas son impresoras 3D. ¿Alcanzan a ver el impacto ahora en sus personas de la cuarta revolución industrial? Cuando ustedes deciden entrarle a modelos de innovación basados en todo este rollo de la cuarta revolución industrial, significa que esa decisión solamente es un tema de actitud, no es un tema económico. La barrera principal de la innovación hasta hace 10 años era un tema económico. Innovar era bien caro. Nosotros en la empresa generamos un montón de productos, principalmente de software, era para lo que nos daba. ¿Y qué creen? Desarrollamos como 6 productos. De esos nada más funcionó uno. Los otros fueron más dinero que le apostamos y se perdió y ya. Pero ese que funcionó duró 10 años. Nos permitió tener un servicio como agencia de Mystery Shopping 10 años en la industria hotelera. Después llegó una empresa, que no sé si ubican a Survey Monkey, Monkey Survey, ¿no? De esos que hacen encuestas,
que tuvo una lógica diferente de negocio y mató nuestro negocio en menos de un año. Nuestros clientes dejaron de comprarnos porque no alcanzamos a ver que podíamos cambiar el modelo de negocio de manera bien simple. Alguien más lo hizo y nos mataron. Bien. Sin embargo, de hace 3 años a acá, hemos estado desarrollando productos que son de la cuarta revolución industrial. Hoy todos los productos que tenemos tienen un potencial en el mercado brutal, cosa que antes no lo hubiéramos podido hacer con nuestros recursos. Así que vamos a ver algunos ejemplos de productos de la del Internet de las Cosas. ¿Por qué les digo esto? Internet de las Cosas no solamente es para ingenieros en sistemas o electrónicos. Hoy quien está desarrollando innovación prácticamente son todos los demás. Llega un biólogo y te dice, oye, necesito hacer esto, y se integra un equipo y se desarrolla la innovación con el conocimiento del biólogo o del médico. Y desde ahí están saliendo los artefactos de innovación. Entonces es muy interesante porque cuando nosotros hablamos o escuchamos en la escuela de este tema multidisciplinario, lo vemos aplicado en la cuarta revolución industrial de una manera espectacular. Y les voy a dar algunos ejemplos. Bueno, el mundo de Internet de las Cosas tiene como dos grandes rubros: consumibles y el sector industrial. En consumibles, los wearables que nosotros conocemos, como es el reloj que traemos conectado a nuestro celular, los temas de domótica, que es tu camarita que puedes ver desde internet, o que puedes subir y bajar las persianas con tu teléfono, los temas de seguridad, nuevamente tu alarma que puedes detonar desde internet, y pues bueno, el móvil es un muy buen ejemplo de IoT. En el tema industrial encontramos una cantidad tremenda de innovaciones. Y aquí les voy a poner una aclaración para el futuro profesional de ustedes. En este mundo están compitiendo los grandotes, como son General Electric, Philips, ¿no? Sofran. Todos ya encuentran sus soluciones de IoT en un Home Depot. Competir en este mundo es muy complicado, porque es el mundo de las grandes masas. Y ahí están los competidores grandotes. Pero en este mundo a ellos no les interesa tanto, porque requiere de procesos no tan masivos de venta. Y hay mucha lana aquí. Cuando hablamos de interconexión de la cadena de valor, significa lograr, por ejemplo, ¿ubican qué significa el concepto de fast fashion? ¿No? Bueno, ¿todos conocen Zara? Eso es la industria del fast fashion, es lo que hace Zara. Tú vas a Zara hoy y lo más probable es que en una semana ya cambió la ropa que está ahí. La moda dura más o menos 15 días. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan estas grandes empresas? Zara, cada que va, primero tiene un departamento de diseño detrás. Ese departamento de diseño es el más grande de la empresa. Tiene un montón de chavos ahí diseñando todos los días 2, 3 piezas nuevas. Esas piezas las mandan a un sistema de competencia, en donde el fabricante, porque no necesariamente Zara las fabrica, las manda a maquilar. Pone las telas, el botón, el tipo de costura, pero para que esa empresa a la cual le compró pusiera el botón, tuvo a su vez que mandarlo con las empresas de botones. Y todo esto con un dinamismo de 15 días. Y sacas una producción de 15 días. Y se acabó el modelo. Después viene otro nuevo. Entonces, la capacidad con la que están generando diseños nuevos es algo que nunca se había visto. ¿Dónde están las necesidades? En cómo le haces para que todos los sistemas de compras entre empresas estén conectados, para que en cuanto Zara le da al botón de este diseño va a salir al mercado, se enteren todos los proveedores de la cadena, el de botones, el de hilos, el de las telas, el que cose,
de que en 15 días tiene que empezar la producción esa porque en un mes va a estar en el mercado. Es una cosa tremenda. ¿Y qué significa conectarlos? Que el proveedor de entrada pueda disponer de las materias primas para fabricar lo que tiene que fabricar mañana. Y que el que va a hacer el print de la tela tenga la capacidad de hacer el print en ese momento, con el diseño que mandó Sara, que no es su cliente. Él es el proveedor del proveedor. Después estamos hablando de la trazabilidad de productos, GPS. ¿Cuál es el tema? ¿Cómo sabes el producto dónde va? ¿Cuánto tiempo estuvo en carretera? ¿Vino en cámara de frío o vino congelado en hielos? ¿Cómo identificas todo lo que pasó en ese camino? Son sensores conectados a sistemas de compras, que te van indicando lo que está pasando en el camino. Una cantidad brutal de cosas que hacer ahí. Y les voy a platicar algo que nosotros estamos haciendo en este momento. Tenemos un sistema de gestión de rellenos sanitarios. Eso significa que los camiones de la basura van a entregar la basura al relleno sanitario, al tiradero. Y entonces, la forma en que funciona es que el municipio le paga al camión de la basura por cada tonelada que tira ahí. Implementamos un sistema para control de todo el tema que tiene que ver con tirar basura y los camiones de basura. Había un chavo que le llaman el auditor que apunta, pues más o menos son 3 toneladas lo que está entregando. Y siempre apuntan de más y por lo tanto paga de más el municipio. Hoy lo que hicimos fue poner sensores a básculas en donde pasa el camión con radiofrecuencia y GPS y lectores de biomasa es una serie de tecnologías que nos permiten darnos cuenta cuando nos quieren meter un gol a nivel operativo en el tema de lo que se le paga al camión de la basura. Y todo lo hacemos con trazabilidad del producto, en este caso es la basura, ¿no? Este camión, un camión tal vez de hace 30 años, se puede equipar con Internet de las cosas de manera muy rápida, de forma tal que a distancia yo pueda saber qué está pasando con el camión. Todos conocemos los sistemas de GPS, ¿no? Pues bueno, el propio Waze, pero aplicado a una flotilla. Saber dónde están los camiones de tu empresa. Saber que a ese camión le está haciendo falta agua, o que ese camión viene sobrecargado, o que ese camión te está entregando su computadora un código de error y que por lo tanto tienes que atender. Hoy los modelos de negocio que vienen ya con el tema de Uber ya son los coches autónomos. Esto significa un coche conectado completamente a un teléfono celular y que en medio hay alguien que está monitoreando estas cosas en el auto. Son tecnologías muy simples que aparecen con la cuarta revolución industrial. Y cuando pensamos en un coche autónomo, tal vez pensamos en algo complejo. La realidad es que no es tan complejo. Son un montón de sensores sensando lo que está pasando alrededor del coche. Hay una serie de videos que voy a omitir en esta ocasión, pero se los voy a platicar. Esta fábrica está en Tijuana y básicamente lo que hicieron en esta fábrica es poner una serie de botones de paro de emergencia y de soporte técnico. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Ellos son de la industria metalmecánica. Cuando una máquina empezaba a detectar un error, normalmente esta persona tenía que parar la máquina, hablar por radio a alguien para que llegara a brindarle soporte. Y en ese momento se conecta alguien que está de soporte técnico en otro lugar del planeta. Todas las máquinas que tienen ahí tienen soporte técnico con su respectivo proveedor. Se prende una camarita, ¿qué está pasando? La máquina está fallando, ok, déjame revisarla. Y en ese momento el soporte técnico empieza a revisar la máquina a distancia. Hoy esto está en México. Es bien interesante el video, es un video muy bonito, después les puedo compartir la presentación para que los vean con calma. Bueno, la industria automotriz ni qué decir, prácticamente si entran ustedes a una fábrica, ¿alguno de ustedes ha ido a una fábrica automotriz? Bueno,
¿Cuántos empleados viste en la línea de producción? 5. Fabricando miles de coches. Es un tema totalmente automatizado. Es brutal. Ahí cuando estamos hablando de Internet de las cosas es muy interesante porque si algo falla en la línea de producción, ya tienen la capacidad de autocorregirse. Significa, le avisa a una parte en el proceso, el sensor, le avisa a una parte en el proceso antes que diga, oye, me estás generando una rebaba, autocalíbrate. Se autocalibra y sigue funcionando la línea de producción. O sea, ya no hay que parar la línea de producción para que la máquina se dé cuenta que está generando un error y que en ese momento se tiene que autocalibrar. En el tema agro hay muchos ejemplos. Esto es una fábrica de, un huerto de aguacates pequeño. Y este amigo lo que hizo fue poner sensores conectados cerca de los árboles para ver agua, pH y otros 2-3 datos. Y cuando hay falta de agua, en automático se enciende el sistema de riego. Un tema relativamente sencillo que podemos... Bueno, y este tema del retail es un tema un poco futurista, que viene muy interesante. Ese video, si nos sobra tiempo al final se los pongo. Lo que hace es que la chica va pasando por la tienda y con el teléfono y con todo tu perfil que tiene detectado hoy tu equipo, lo podemos ver en Facebook, ¿no? Te va diciendo o te va indicando dónde está la ropa de tu interés. Hay pantallitas al lado de la ropa que vas pasando y te viste, ¿no? O sea, vas pasando y te va vistiendo. Esto ya lo podemos ver en algunas tiendas, inclusive al día de hoy, de ropa. Entonces es muy interesante porque toda la lógica de estos dispositivos conectados a los intereses de uno, hoy ya es viable. Hay una película que se llama Mejores que Nosotros, perdón, una serie en Netflix que se llama Mejores que Nosotros. Denle una revisada, tiene que ver con bots. Está divertida y yo creo que nada lejos de la realidad a la cual nos aproximamos. Entonces, lo que estamos generando actualmente son contenidos para que un tecnólogo pueda entender cómo desarrollar una solución técnica, aunque no tenga el conocimiento técnico. Y bueno, un poco lo que muestra esta gráfica es que hay un área de oportunidad tremenda en todos los aspectos del ecosistema del IoT. Les voy a recorrer muy rápido. Por un lado tiene que ver los temas de seguridad. Un sensor hackeado significa una pérdida de millones de dólares para una fábrica. Todo el tema del cómputo en la nube, ustedes lo ocupan el día de hoy, Dropbox, Google Cloud, ¿no? Todo el tema de Big Data. ¿Por qué Big Data aparece en este momento? Porque imaginen un sensor que tiene que estar midiendo lo que está pasando en la línea de producción cada 2 segundos. Significa un dato que se va a una base de datos cada 2 segundos. Pum, pum. Entonces la capacidad de generar información en el mundo de Internet de las cosas es brutalmente enorme con respecto a la capacidad que nosotros tenemos como individuos de generar información. Y por eso aparece el concepto de Big Data. Después, todos los sistemas de manufactura tienen que ver con conectar a la proveeduría a través de temas de logística, con la línea de producción, con el cliente. Esa es la lógica. En este año se cambió el ecosistema. Estados Unidos era el país con mayor generación de patentes a nivel global. El año pasado ya lo fue China. Hoy China es uno de los países más innovadores. Está dejando de ser maquila para convertirse en un país de innovación. Y les voy a compartir un tema que a mí me paró así las barbas de punta, ¿no? En ese evento al que fuimos de Hannover, el CeBIT, había un pabellón solamente, o sea, cuando hablo de un pabellón me refiero a, eran como 80 empresas, más o menos, 80, 100 empresas de chinos, emprendedores. Y a mí algo que me sorprendió es que su oferta de valor estaba en la innovación.
Entonces decían, tú dime qué quieres que te fabrique y yo lo fabrico. Oye, pero mira, en ese momento yo traía la intención de fabricar un producto que hoy ya existe, que tiene que ver con modelos predictivos para la agricultura. Nosotros tenemos la capacidad de predecir qué plaga te puede pegar en este punto geográfico del país, para cerca de 7,000 productos. Bueno, queríamos fabricar un sensor para un aparato de esa solución. Y el cuate me dijo, bueno, no conozco ningún sensor así, pero podemos fabricarlo, podemos intentarlo. ¿Va? Me paré como en varias de estas empresitas, o bueno, stands de empresitas chinas, porque los socios eran los chavos que estaban ahí. ¿Qué edad tienes? 24, chavos de tu edad, parejo, casi todos, ¿no? Eran egresados, llevaban un año de egresados, ya en una expo internacional. Y todos me contestaron lo mismo. Tú me mandas el requerimiento, en 15 días yo te digo si tengo la capacidad de generarte el producto, la innovación que quieres o no. Si tú pones una empresa de innovación china, siendo chino, el gobierno te crea, o más bien tienes acceso a todos los doctores que hay en las universidades chinas para desarrollar innovación. Entonces tú llegas con un requerimiento del mercado global, fíjate lo que estoy hablando, el mercado global, se lo pones en la mesa pues no sé si es un sistema o cómo opera eso, pero lo pones en la mesa en esta plataforma de innovación y entonces las universidades alzan la mano y dicen, ok, yo lo tomo. Si la universidad genera la innovación, en ese momento la universidad recibe presupuesto para generar la innovación. Y entonces la empresa china está entrenada para poder entender el requerimiento del cliente y entregar el servicio. Pero quien genera toda la innovación son doctores que están en universidades y laboratorios en universidades. A eso se le llama vinculación. A eso se le llama generar innovación en estos modelos de triple hélice, que ahorita vamos a ver. Entonces es sorprendente porque tienes a tu disposición una cantidad brutal de doctores para generar el producto que estás vendiendo. No necesitas tú invertir un solo yen en la innovación. Preocúpate por traer al mercado. Yo pongo a las universidades a trabajar para ti. ¡Claro! Es esa cadena de la sonrisa, en donde estás habilitando a los doctores que sí tienen todo ese conocimiento para generar un producto que se va a ir al mercado global. Y habilitas a tus chavos para entrar al mercado global, que no tienen la capacidad de generar innovación en ese momento tan fácilmente. Eso es disrupción. Entonces, ¿dónde están ustedes parados? ¿Dónde estamos nosotros parados? Es un poco la lógica de cuáles son los retos de nuestro país. Y es un poco de las conclusiones a las cuales quiero llegar. Y yo con esto voy a estar cerrando. Primero, cuando les hablé de los PLCs y los Arduinos, era un poco entender que las tecnologías de hoy son muy económicas para generar innovación. Primera conclusión. Segundo, hoy ya no requieres grandes infraestructuras de telecomunicaciones para desarrollar un producto nuevo. Tienes los servicios en la nube. Tercero, software y hardware libre. Los modelos de conocimiento abierto son modelos ganadores. Si ustedes se quieren ir por tecnologías cerradas, va a ser bien difícil que generen innovación. Es importante poner los ojos en las tecnologías open source, tanto en hardware como en software. Arduino es una tecnología donde te entregan todos los planos del circuito. Eso que ustedes ven, pueden ver los planos del circuito y cómo se fabrica. Eso se llama hardware libre. Siguiente. Por supuesto que para que se detone el tema de la cuarta revolución industrial del país, es importante la conectividad. Y por eso el gobierno de los anteriores gobiernos han estado insistiendo con sus temas de conectividad. Y por eso este gobierno, su primer tema es, tenemos que conectar a todos los pueblos del país, que no lo han logrado. ¿Por qué no lo han logrado?
Pues porque no hay política pública para hacerlo, correcta. O sea, significa que no importa dónde estés parado en el país, tengas forma de conectarte. Si estás en una zona montañosa, tengas forma de conectarte o conectar tu dispositivo. Y bueno, aquí saco una conclusión del bono demográfico. Alemania, bueno, casi todos los países que están ya metidos en política pública de industria 4.0 tienen una visión de hacia dónde quieren ir. El gobierno alemán dijo, nosotros queremos automatizar, a volar los empleos. No nos interesa que haya maquila en nuestro país. Claro, su bono demográfico es de gente mayor. Hoy la cantidad de personas que están jubiladas son más que los chavos que están trabajando. Entonces allá les interesa que lo que trabaje sea la materia gris para que la economía se mueva. Nosotros no podemos hacer algo tan drástico. Sí tenemos que considerar que subir todo el bono demográfico del país a la materia gris no va a ser tan sencillo y que va a tomar muchos años. Y bueno, últimas conclusiones, las más drásticas. La primera es, se requiere de política pública de innovación, de investigación, innovación y desarrollo. Si el gobierno no dice, tenemos que apostarle, nos vamos a hundir, así. Nos va a caer la ola encima, nos va a aplastar. Eso no tiene vuelta para atrás. Desafortunadamente el mundo se está moviendo en una economía global. Y para subirnos a esa economía global, no como consumidores, sino como productores de materia gris, tenemos que entrarle aquí. Así que hay que trabajar con la universidad, hay que trabajar con sus gobiernos, hay que trabajar para que le metan a ese tema. Si no, estamos fuera de la jugada. O va a ser complicado subirnos a la jugada. Y por supuesto hay que entrarle al tema de la aplicación industrial, porque si queremos competir en el tema de los consumidores, ¿recuerdan? Los wearables, va a ser muy difícil competir con esos grandes corporativos. El otro tema son cuádruple hélice. Todo lo que hagamos tiene que estar pensando que debe haber una participación del gobierno, de la sociedad, de la academia y de la industria. La industria como un cliente, la academia, lo que pasa con la política de innovación china, lo que les acabo de platicar es brutal. Eso es pura vinculación, es vinculación de la buena. Por supuesto, el costo de oportunidad de no entrarle significa que las empresas mexicanas no se van a insertar a las cadenas de valor globales. Finalmente, entendí que si la industria no estamos aliados con la academia, la cosa no va a jalar. La capacidad que tiene la academia para generar innovación y para generar grupos de trabajo que no puede generar la empresa privada, al menos pyme, familiar, etc., es brutal. Ustedes son el complemento perfecto para la industria mexicana. Y eso tiene que cambiar a la voz de ya. Es clave este punto. Y finalmente, social, información, economía del conocimiento. No podemos perder de vista que estamos en una economía global, que estamos en una economía digital, que todo lo que desarrollamos va hacia allá, que sí hay como un fenómeno que está dando a nivel global de regresar un poco a lo regional. Y hay un dicho que tienen los españoles muy bueno que es, piensa global, actúa región. Entonces eso permite que te muevas muy rápido como empresa pequeña, pero que puedas entrar a mercados globales. Así que no pensemos ahorita en venderle a España, pensemos en venderle al de lado, pero sí con los más altos estándares para poder entrar a la economía global. Bueno, yo con eso cierro. No sin antes hacer un pequeño comercial. Esa plataforma que ven ahí, Código IoT, es una plataforma en donde tenemos una serie de cursos de Internet de las Cosas para sus amigos tecnólogos, electrónicos, cibernéticos o que sepan programar nada más. Entren en la plataforma y el obsequio que les vamos a hacer es que los que se inscriban el día de hoy, todas las inscripciones el día de hoy, en la plataforma,
les vamos a obsequiar 3 meses de acceso a la plataforma gratis a todos nuestros contenidos. Hugo es uno de nuestros innovadores más creativos en la empresa y director de contenidos. Así que avísenles a sus amigos que se inscriban por free. Normalmente el curso tiene un costo como de 8,000 pesos. Lo pueden tomar en un mes, lo estamos regalando, pero nada más a los que se inscriban hoy, ¿vale? ¿Alguna otra duda antes de irme? Mira, yo creo que es cierto. O sea, el tema, cualquier revolución implica un cambio y un cambio agresivo, ¿no? O sea, no es una evolución no es la evolución de la industria, es una revolución. Y una revolución significa un cambio de paradigma. En cualquier cambio de paradigma hay daños. El tema es, o la pregunta que yo haría ¿es algo opcional o no? ¿Tenemos la opción de entrarle o no? Mi respuesta es no. Pues eso está pasando en el globo, en todo el planeta. Y entonces lo que va a pasar es que o van a llegar a venderte de la tecnología y te vas a quedar sin empleos porque no tuviste la capacidad de evolucionar las competencias laborales. Y entonces eres un consumidor y ya. O tienes la capacidad de generar riqueza a partir de las nuevas competencias laborales que están generando en el planeta. O sea, esto no es un problema de México. De hecho, la palabra no sé si sea un problema. Es un fenómeno que se está dando en el planeta. Es el propio cambio climático. El cambio climático está obligándonos a generar cambios en cómo vivimos. Y ahorita tal vez no lo sentimos tanto. Vamos a ver unos 5 o 7 años, ¿no? En donde va a ser por ley, ¿no? O sea, tienes derecho a, no sé, a tanta luz al mes, porque contamina la generación de luz, ¿no? Por decir algo. Bueno, entonces, si no tenemos la opción de decidir, ¿qué tienes que hacer? O vas o vas. La diferencia es cómo vas. ¿Vas desarmado o vas bueno, la palabra armado no es la palabra correcta, ¿no? ¿Vas preparado o vas así, como decimos pobremente, a la viva México? Entonces, yo lo que creo es que como país, como gobierno, como instituciones educativas, estamos obligados a evolucionar los sistemas educativos. En particular, lo que nosotros estamos haciendo con Código IoT es eso. Después de que regresamos de Alemania, o sea, yo me fui a parar a la Presidencia de la República con Lagunes y me pidieron que activara un grupo de trabajo para la cuarta revolución industrial y cambiar la política pública del país. Así lo hice. Y pues bueno, eso terminó el último año de gobierno, en donde todos los programas y fondos públicos ya dicen Industria 4.0. Pero pues quedó la cosa como pobretona, ¿no? Ya venía la salida de gobierno. El tema actual es ¿cómo le vamos a hacer para que nos pase lo que les está pasando a los chinos? Para que estos chicos estén empoderados para ir a vender una innovación. Para que los doctores de las universidades ejerzan esa capacidad que tienen del conocimiento que han logrado obtener. O sea, el tema es cómo generamos política pública para que eso suceda. Código IoT lo empezamos a trabajar como a los 6 meses de haber regresado de ese viaje. Y básicamente lo que estamos haciendo es generar un contenido educativo, que es un curso semanal con puros temas disruptivos de Internet de las Cosas. Y entonces estamos yendo a las universidades a ofrecerles la plataforma como un mecanismo para que lo adopten. ¿Por qué? Porque la universidad, para cambiar un plan académico, bueno, una materia, un programa académico, tarda 2 años. En lo que se lo acepta la SEP no tienen el tiempo o sea, el tiempo es muy largo con respecto a lo que está pasando en el fenómeno global. Entonces las universidades están quedando súper atrás.
Y lo que está pasando el fenómeno global con muchos países es que no tienen tiempo para la burocracia. Y han creado mecanismos alternos, como es la educación dual en Alemania, y que México la está integrando, para decir, oye, yo necesito que los chicos vengan al paso que la industria. Esa es un poco la lógica, pero no nada más es así como, pues ya te los mando a sacar copias, ¿no? Sino que hay que evolucionar los programas académicos, y eso es lo que hemos estado trabajando con Código IoT. Al día de hoy ya tenemos una serie de contenidos que están dispuestos para que todos los chicos puedan acceder a los contenidos, certificarse y capacitar a los profesores. Somos soporte para profesores que a su vez son un soporte para los chicos. Y esa es la respuesta que nosotros en chiquito estamos encontrando para apoyar a esta vinculación. Pero es un hecho que los líderes institucionales necesitan sensibilizarse de esta situación, porque en verdad va a una velocidad tan brutal y tan rápido que el tema puede ser grave. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya los asusté mucho. Vale, pues chicos, espero que les haya servido esta plática. Hay una partecita que es como un tanto aburrida, porque si hablamos ahí de tecnologías que luego no son tan interesantes para algunos, pero lo importante es que se lleven el concepto de que si no le entran a la innovación, está complicado que nos vaya muy bien, ¿no? Para innovar no necesitan ser necesariamente desarrolladores de software o electrónicos, no. Necesitan entender un problema en el mundo real y abrir la mente a cómo lo solucionamos y después llevarlo al mundo global, ¿no? Yo creo que instituciones como en la que están estudiando son claves en el país y tienen la fortuna de estar en ella. Eso les da una responsabilidad como mexicanos de hacer cambios para bien, para la sociedad, porque si no nos ganan los malos, los que están allá haciendo desastres con nuestro país. Así que si tuvieron el karma de estar en una institución como esta, también tienen la responsabilidad de hacer una diferencia en su comunidad, en su familia, y ocupar esos conocimientos, porque no hay de otra. Lo único que va a cambiar nuestro país es el conocimiento. Bueno, yo estoy convencido de eso, y ahora tienen la bolita de su lado, les toca hacer lo propio y entender que esa responsabilidad les puede traer mucha calidad de vida o apatía si no le entran, y entonces pues no calidad de vida. ¿Vale? Gracias.